Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente al 18 de septiembre de 2020, hoy viernes. Lo que vamos a ver es, vamos a continuar la clase en relación a la construcción del marco lógico, el árbol de problemas, el árbol de efectos, el árbol de causas, ¿no? De tal manera que vayamos adquiriendo poco a poco la destreza para utilizar estos instrumentos. Como es costumbre, todos estos elementos los vamos a ir grabando. Vamos a hacer una innovación ahora, ¿no? Para que podamos dar espacio especialmente a todas aquellas personas que por diversas circunstancias no están pudiendo asistir directamente a la clase. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir cargando estas presentaciones, los materiales también que hemos ido trabajando en Classroom. Ya entonces, mediante Classroom, les voy a hoy día mandar el código para que ustedes puedan ingresar y así también vamos a tener un medio más en el cual la gente que no ha podido asistir pueda hacerlo, ¿no? También vamos a dedicar una parte del curso a que podamos revisar parte de los trabajos que hemos hecho en relación a los indicadores, ¿no? Entonces, sobre esa base vamos a trabajar. Indicarles también de que si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si hay algún tema que no está quedando claro, por favor, no duden en interrumpirme, pero además indicarles que la, los micrófonos que ustedes tienen a disposición están abiertos en caso de que quieran realizar alguna complementación, que quisieran explicar algún tema que sea de su interés en relación a lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, habíamos indicado que el árbol de efectos lo que nos permite ver es precisamente cuáles son las relaciones, cuáles son los efectos que provoca nuestro problema, ¿no? Habíamos indicado que, por ejemplo, hemos encontrado un problema, en este caso alta tasa de accidentes en la intersección. El problema debe estar definido, en primer lugar, no como una falta de solución. No es el problema la falta de semáforos en la intersección, sino el problema es la alta tasa de accidentes en la intersección y que tenemos que definirlo de la forma más negativa posible para que sobre esa base podamos trabajar. Ahora bien, ¿qué nuevos problemas, qué efectos genera precisamente esta alta tasa de incidentes o de accidentes en la intersección? Primero, una alta mortalidad, es decir, la gente se muere, gran número de heridos, grandes daños a la propiedad, descontento con la autoridad comunal. Pero a la vez, estos problemas generan nuevos problemas, que en este caso los efectos, véanlo ustedes como los síntomas del problema, ¿no es cierto? Es como cuando uno tiene una infección, entonces esa infección va a generar síntomas. Esos síntomas no van a ser otra cosa que la alta temperatura, la fatiga, etcétera. Esos van a ser los síntomas que vamos a tener. Y en este caso, los síntomas van a estar referidos a altos costos de atención en salud, alta inasistencia laboral. ¿Por qué razón? Porque en realidad el número de heridos va a hacer que la gente no pueda asistir a sus trabajos. Y también habíamos visto que vamos a encontrarnos frente a altos costos en las reparaciones que tenemos que realizar, merced a que tenemos que reparar
todos los efectos de los accidentes, ¿no? Llámese destrozo de postes, destrozo de verjas o casas, en fin. Y para la autoridad comunal, que en nuestro caso sería la alcaldía, hay pues una pérdida de votos, ¿no? Todo esto va a generar una menor calidad de vida y una pérdida de productividad, ¿no? En términos de que todo esto va generando encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, como vamos a ver, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como la gente no va a ir a trabajar, por lo tanto, no va a producir. Entonces, eso genera una pérdida de productividad en, en la sociedad. Por lo tanto, estos elementos nos muestran cómo se va estructurando los efectos en relación a los problemas que estamos identificando en virtud a todo las interrelaciones que vamos a tener relacionadas a todo el desempeño que estamos teniendo en el problema y su relación con los efectos que se tienen en la ciudad. Ahora bien, podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, la alta tasa de enfermedades en la localidad. Lo que nos va a generar es una alta tasa de mortalidad, elevados costos de atención en salud, mayor inasistencia laboral, mayor inasistencia y repitencia escolar. Es decir, cuando identificamos un problema, lo que podemos establecer cuáles son sus efectos, qué efectos tiene este problema en el desempeño de la ciudadanía. Y así también podemos ver, por ejemplo, que estos elevados costos de atención de salud hacen que se posterguen otras necesidades porque tenemos que llevar los recursos precisamente a esta atención en salud, mayores costos de producción porque si la gente está enferma no va a trabajar, hay un menor rendimiento por ende y hay una deficiente calificación laboral. ¿Por qué razón? Porque si los niños no van al colegio precisamente porque se están enfermando, por lo tanto no van a aprender. Y en el tiempo lo que va a producir ello es que haya una deficiente calificación laboral por cuanto, bueno, esta escasa formación que están teniendo los jóvenes y niños se va a traducir en que la gente no aprenda, ¿no? Y si seguimos avanzando, esta postergación de otras necesidades va a traducirse en una menor calidad de vida, en un bajo potencial productivo local. ¿Por qué razón? Porque mayores costos de producción y menores rendimientos va a hacer que los productos que obtengamos de esa sociedad, bueno, bajen, ¿no? Y por ende eso va a llegar, va a incidir en menores remuneraciones y también a menores remuneraciones va a contribuir esta deficiente calificación laboral. Si seguimos avanzando, vamos a decir que esto va a generar un menor desarrollo, primero en el ámbito en el cual estamos actuando con el proyecto y eso va a incidir en una mayor pobreza. ¿Notan? O sea, el árbol de efectos nos muestra, nos permite mostrar cómo están concatenadas todas las cosas. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real? ¿No es cierto? Si, digamos, uno está enfermo, lo más probable es que no pueda trabajar. Si no puede trabajar, lo que va a ocurrir es que sus ingresos de esa persona van a empezar a bajar. Si empiezan a bajar, no va a poder invertir en educación y así se va generando el círculo vicioso de la pobreza que hemos estudiado bastante en economía, ¿no? Ahora bien, es importante ver que si aparecen efectos importantes, el problema amerita solución. En otras palabras, si detectamos bien un problema y estos efectos generan mayores problemas, que son los efectos,
entonces es necesario establecer una solución. Notan la lógica de planificación que tiene la herramienta. Si notan en la lógica de planificación que tiene la herramienta, lo que vamos a hacer es analizar cuáles son los problemas que ameritan solución. En otras palabras, esta herramienta lo que nos permite es analizar qué problemas tenemos en el país. Por ejemplo, podemos encontrar que hay un deficiente sistema de recojo de basura. Si hay un deficiente sistema de recojo de basura, lo que va a ocurrir es que eso va a tener una incidencia en la calidad de vida y la propagación de enfermedades. Entonces, ahí hay un problema. Tenemos un sistema de transporte ineficiente en la ciudad. Ese problema de un sistema de transporte ineficiente va a generar problemas de contaminación, va a generar retrasos en la llegada de la gente a sus trabajos, de los escolares a sus escuelas, de los universitarios a sus clases, etc. Entonces, todo eso tiene efectos en la calidad de vida de la población. Entonces, frente a esos problemas, lo que se busca es darles una solución. Por eso, esta herramienta es importante en el ámbito de la planificación, porque como hemos dicho, la planificación es una serie de pasos para que logremos alcanzar un objetivo. Pero para alcanzar ese objetivo, para que sepamos ¿qué es lo que produce ese problema? Lo que tenemos que hacer es proceder al análisis de las causas, ¿ya? Para ello, lo que vamos a utilizar es la herramienta que se llama el árbol de causas. Para ello, se identifican las causas posibles del problema y se representan bajo este. En otras palabras, lo que vamos a hacer es ver y analizar qué está provocando esta alta tasa de accidentes en la intersección. Y empezamos a enumerar. En realidad, en la práctica, van a notar que el método que se utiliza es el de la lluvia de ideas. De tal manera que nos preguntemos qué provoca el problema. La pregunta, ¿qué provoca el problema? ¿Por qué hay alta tasa de accidentes en la intersección? La diferencia con la anterior parte donde hemos visto los efectos del problema, en la anterior parte lo que hemos analizado es qué provoca, qué efectos genera ese problema. Y ahí habíamos visto que hay una alta mortalidad, habíamos visto también que hay daños a la propiedad que se provoca, que son generados por el problema. Habíamos visto que hay inasistencia laboral, etc. Ahora lo que vamos a buscar son las causas. ¿Por qué se genera el problema? Y ahí lo que vamos a ver en nuestro ejemplo es que hay un exceso de velocidad en los vehículos, gran número de peatones cruzando, hay una visibilidad limitada y hay una falta de señalización. En otras palabras, cuando analizamos y decimos, ¿por qué hay tantos accidentes en la intersección? Bueno, en nuestro análisis estamos viendo que hay una gran cantidad de gente que está cruzando la calle, pero además la visibilidad no es buena. Puede ser que en esa intersección haya demasiados árboles, etcétera, pero además hemos encontrado que hay una falta de señalización. Entonces, sobre esa base, buscamos las causas de las causas construyendo las raíces encadenadas del árbol, ¿no? Acá lo importante es que tengamos la capacidad para que nos preguntemos los porqués.
¿Qué provoca que haya un exceso de velocidad en los vehículos? ¿Qué provoca que haya un gran número de peatones cruzando? ¿Qué provoca que haya una visibilidad limitada? ¿Qué provoca que haya una falta de señalización? Y en el exceso de velocidad de los vehículos, vamos a ver que hay una gran distancia a semáforos aguas arriba y abajo. Es decir, que como las calles son largas y por lo tanto no hay semáforos, los conductores aceleran. Pero también hay una parte de imprudencia de los conductores, ¿no? Los conductores en realidad no toman las precauciones, no conducen a la defensiva y en general aceleran. Para que haya tantos peatones cruzando, hay una inexistencia de un puente peatonal, es decir, como no hay una pasarela, lo llamaríamos acá en Bolivia, entonces la gente cruza por la calle. Hay una imprudencia también de los peatones. ¿Por qué una imprudencia? Porque la gente calcula más o menos si no hay ningún vehículo y corre. Hay una visibilidad limitada porque hay vehículos estacionados. En la falta de señalización no hay señal de prioridad y no hay un semáforo. En otras palabras, todas estas causas se encadenan para que podamos explicar por qué hay una alta tasa de accidentes en la intersección. Más o menos esto en economía es muy importante, ¿no? Y va a ser ahora mucho más importante porque en realidad como estamos en un periodo electoral, la gente espera respuestas, ¿no? Pongan, digamos, en el centro del problema en la crisis económica. ¿Qué explica la crisis económica? ¿Por qué estamos en crisis económica? O pongan en el centro el desempleo. ¿Por qué hay desempleo? Entonces ahí hay que tener la capacidad de explicar por qué se produce. Esta, si ustedes quieren, es la parte más importante en la planificación. Saber por qué se producen. Para hacerles un parangón, es como en la medicina. Es como, digamos, uno ve los síntomas. eh, un síntoma puede ser la fiebre. Hay un problema ahí, una infección en el cuerpo. Pero a partir de ese punto es distinguir, o la tarea del médico radica en distinguir qué produce esa infección. ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Qué es lo que produce esa infección? Sobre la base del análisis de saber qué produce, entonces va a poder dar el mejor remedio. En planificación económica, lo propio. Si encontramos un problema, tenemos que ser capaces de entender por qué se está produciendo ese problema. ¿Qué es lo que explica nuestro problema? Si tenemos un buen diagnóstico, entonces la solución va a marchar en ese sentido, ¿no? Por, para utilizar nuestro segundo ejemplo, alta tasa de enfermedades en la localidad. ¿Qué causa esta alta tasa de enfermedades en la localidad? Por un lado, tenemos los malos hábitos de higiene. La gente no se lava las manos para preparar los alimentos, etcétera, no cuida su higiene. Hay un deficiente acceso a centros de salud. Los centros de salud pueden estar a gran distancia, en fin, no hay un buen acceso. Hay contaminación del agua, es decir, el agua que estamos consumiendo en la localidad, en el municipio, no cuenta con las características necesarias para el consumo humano. Y hay un ambiente contaminado e insalubre. Si hay un ambiente contaminado e insalubre, eso va a provocar una alta tasa de
enfermedades en la localidad. Sin embargo, también ahí es muy importante que veamos las causas de las causas, es decir, qué explica que estemos en una situación de esa naturaleza. Y lo que vamos a ver que lo que provoca que haya malos hábitos de higiene es la falta de educación en higiene. En otras palabras, como a nadie le ha enseñado a la gente cómo se tiene que asear de tal manera que no tenga enfermedades estomacales, entonces la gente no conoce. Las vías a centros vecinos están en malas condiciones o definitivamente no hay atención en la localidad. Si el ambiente está contaminado e insalubre, eso se explica por la inexistencia de alcantarillado y un mal manejo de los residuos sólidos. Entonces, todo esto provoca que haya una alta tasa de enfermedades en la localidad. Como en más de una ocasión les he indicado, el secreto de identificar bien un problema está en que podamos identificar con precisión cuáles son las causas que explican el problema. Desde ya, en realidad les adelanto que el programa o proyecto lo que tiene que ir es a atacar las causas que están generando estos problemas, ¿no? Entonces, es recomendable dar rienda suelta a la creatividad. Una buena definición de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas. En realidad, si uno identifica con precisión qué es lo que está ocurriendo, entonces la solución pues va a tener una gran probabilidad de éxitos, como los médicos, ¿no? Un buen diagnóstico lleva a que la solución que planteemos, los remedios que vamos a plantear funcionen, ¿no? Lo propio en nuestra rama. Un buen economista es aquel que es capaz, primero, de realizar un muy buen diagnóstico. Un muy buen diagnóstico es la mitad de la solución. La otra mitad es el diseño y puesta en marcha de aquello que queremos solucionar. Pero además, como les había indicado, en nuestra profesión tiene alta relación con la política a través de las políticas públicas. Las políticas públicas lo que nos permite es que podamos dar soluciones a los problemas relevantes de la gente. Entonces, cuando trabajamos de esa forma, cuando logramos establecer un buen mecanismo mediante el que podamos brindar soluciones eficientes y eficaces a la gente, entonces lo que va a ocurrir es que la gente nos va a apoyar. Por el contrario, si no somos capaces de establecer soluciones, no somos capaces de diagnosticar adecuadamente los problemas, entonces lo que va a ocurrir es que nuestras soluciones no van a ser las más eficientes, ¿no? El empalme del árbol de efectos con el árbol de causas genera el árbol de causas-efectos o árbol del problema. En otras palabras, empalmamos los efectos con las causas y ahí es donde tenemos el árbol del problema. Al tener el árbol del problema, lo que vamos a poder lograr es identificar con precisión los problemas que queremos resolver mediante la planificación, qué los provoca mediante el análisis de sus causas y cuáles son las causas, los efectos que va a generar este problema, ¿no? En otras palabras, lo que vamos a tener es una estructura como la que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a tener una alta tasa de accidentes en la intersección
que va a constituirse en el problema fundamental que queremos resolver con el programa o proyecto. Habíamos visto que esta alta tasa de accidentes genera una alta mortalidad, gran número de heridos, grandes daños a la propiedad y el descontento con la autoridad comunal. Esto a su vez genera como efectos altos costos de atención de salud, alta inasistencia laboral, altos costos en reparaciones y una pérdida de votos, los que a su vez generan una menor calidad y una pérdida de productividad. Es decir, agarramos el problema y vamos viendo cuáles son los efectos que tienen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que yo voy a pedir de los programas y proyectos que están diseñando ya varios de ustedes, entonces me lo van a diseñar el árbol del problema. Esa va a ser nuestra siguiente práctica, de tal manera que ustedes puedan identificar en la práctica cómo es que se hace un árbol de problemas. Ahora, hemos analizado cuáles son las causas que provoca que existan estos problemas. Y ahí lo que vamos a ver es que hay una alta tasa de accidentes en la intersección. ¿Por qué razón? Porque hay un exceso de velocidad de los vehículos. Ahora, ¿por qué hay ese exceso de velocidad de los vehículos? Porque hay una gran distancia entre los semáforos, hay imprudencia de los conductores. Hemos visto también que otra de las causas es el gran número de peatones cruzando. Esto es porque hay una inexistencia de un puente peatonal, pero además hay imprudencia de los peatones. También hemos dicho que hay una alta tasa de accidentes porque hay una visibilidad limitada, porque hay demasiados vehículos estacionados. Pero también esta alta tasa de accidentes en la intersección es provocada por una falta de señalización. ¿Y por qué hay esa falta de señalización? Porque no hay un semáforo y no hay una señal de prioridad que nos indique qué vehículos y de dónde tienen que cruzar. Entonces, así hemos establecido nuestro árbol de problemas. En el caso de la alta tasa de enfermedades en la localidad, estamos viendo que esto provoca, o los efectos, los síntomas que estamos viendo, es que hay una alta tasa de mortalidad. Eso también está provocando elevados costos de atención en salud que hacen que se posterguen otras necesidades y además haya una menor calidad de vida. Este problema también genera una mayor inasistencia laboral que se traduce en mayores costos de producción, en un menor rendimiento y en un bajo potencial productivo local. Aquí, por si acaso, no hay una fórmula. ¿Por qué? Porque en realidad el economista lo que tiene que hacer es orientarse en medio de estos problemas, ¿no? No se olviden que cuando ocurre esto, cuando se hace el diseño de todo esto, generalmente los malos profesionales se desorientan, ¿no? Y como se desorientan, entonces no son capaces de establecer una relación de causalidad que permita explicar el problema, ¿no? ¿Por qué razón? Porque puede ser que uno de los efectos que estamos viendo en realidad sea el problema, ¿no? Por ejemplo, puede ser en este caso la alta tasa de mortalidad y en realidad esta sea una causa. Entonces ahí es lo que nos permite identificar cuál es el verdadero problema. Eso es un arte porque no hay una fórmula que te diga este es el verdadero problema y así es como lo tienes que atacar. Mucho depende de cómo identifiquemos y cómo logremos encontrar el verdadero problema para que nuestro programa o proyecto ataque a ese verdadero problema. Ahora bien, sobre esta base es que se analizan las causas y en las causas habíamos visto malos hábitos de la higiene que se explican por la falta de educación en higiene, el deficiente acceso a centros de salud, que se explica porque las vías a centros vecinos están en malas condiciones, no hay atención en la localidad. Y habíamos visto que otra causa para estas altas tasas de enfermedades es la contaminación del agua.
Pero además está el ambiente contaminado e insalubre que se explica por la inexistencia de alcantarillado y el mal manejo de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, cuando ya hemos identificado el problema, lo que podemos pasar a continuación es a definir los objetivos para la solución. El árbol de objetivos se conoce como el árbol de medios fines. ¿Qué representa este árbol de objetivos? Representa la situación esperada al resolver el problema. Cuando resolvamos el problema, lo que vamos a tener es una nueva situación. Y sobre esa nueva situación que va a ser resultado de la resolución del problema, lo que nos va a permitir aquello es que mejore la calidad de vida de la población. ¿Cómo se construye? Se construye buscando las situaciones contrarias a las indicadas en el árbol del problema. Los efectos se transforman en fines y las causas se transforman en medios. En otras palabras, cuando los síntomas desaparecen o se vuelven en lo contrario, lo que vamos a lograr es que cambiemos radicalmente la situación de la gente. Por darles una idea. Si resolvemos este problema, lo que vamos a tener es una baja tasa de mortalidad. En otras palabras, la gente no se va a morir, no va a fallecer. Si solucionamos este problema, vamos a tener bajos costos de atención en salud y por ende ya no vamos a necesitar postergar otras necesidades y eso va a mejorar nuestra calidad de vida. Si tenemos una baja inasistencia laboral, lo cual se traduce en que la gente no va a faltar a sus trabajos, eso va a bajar los costos de producción, va a aumentar el rendimiento y va a aumentar el potencial productivo local. Y eso va a permitir que haya una mayor remuneración. En otras palabras, si hay un mayor rendimiento, el rendimiento quiere decir la relación que existe entre el input y el output, ¿no? En otras palabras, para ponerlo en sencillo, cuán productivos somos en una hora de trabajo. Si somos muy productivos en una hora de trabajo, lo que va a ocurrir es que nuestro rendimiento va a aumentar y por ende nuestros ingresos van a aumentar, ¿no? Pero además, si bajamos esta tasa de enfermedades, vamos a tener una mayor asistencia y una menor repitencia escolar. Eso va a generar que la gente, o sea, los jóvenes, cuanto mejor estén formados, van a tener mayores ingresos. Y si tienen mayores ingresos, por lo tanto, va a haber una mejor calidad de vida. Si hay una mejor calidad de vida, entonces hay un mayor desarrollo. A eso se refiere que transformemos los efectos en fines, ¿no? Y lo propio va a ocurrir con las causas. Las causas van a ser los medios, como les voy a mostrar enseguida. Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivos mediante las siguientes herramientas. Si el negativo no es inmediato, hay un problema en el árbol causas-efectos. ¿Eso qué quiere decir? Han notado cómo le he dado la vuelta a los efectos e inmediatamente aparece lo contrario. Esa es más o menos la lógica de esta herramienta de planificación. Imagínense si toda nuestra vida, todo lo que nos rodea en el país fuera lo inverso. O sea, me estoy refiriendo a lo negativo, ¿no? Porque lo positivo se mantiene. Pero en realidad la planificación nos ayuda a potenciar lo positivo y nos ayuda a revertir lo negativo, ¿no? Para darles una idea, ¿no? Hay una baja tasa de escolarización superior en Bolivia. ¿Eso qué quiere decir en castellano? Quiere decir que la gente no se educa, no acude a la formación superior. ¿Cuál sería su inverso? ¿Cuál es lo negativo de eso? ¿Cuál es
darle la vuelta, que la gente tenga una alta tasa de escolarización. Si todos asistiésemos a la universidad y todos tuviésemos altos promedios, tengamos una educación de calidad, lo que va a ocurrir inmediatamente es que nuestros ingresos van a aumentar. Al aumentarse los ingresos, lo que vamos a lograr es que tengamos una mayor formación y por ende mayor desarrollo. Cuando esto no es tan evidente, es el momento de eliminar redundancias y detectar vacíos. Es decir, cuando damos la vuelta, el árbol de problemas, y no notamos que el árbol de objetivos está cambiando con la suficiente velocidad, entonces ahí vamos a detectar un problema. Ahora, esto, más que explicárselos teóricamente, va a ser, vamos a verlo en la práctica. O sea, en la práctica vamos a ver si nuestros árboles de objetivos están bien elaborados, ¿no? Para ello, lo que vamos a hacer es precisamente ahora, les anunciaba a los compañeros que vamos a utilizar esta nuestra herramienta de Classroom para que mediante Classroom nos puedan presentar estos trabajos. Van a notar, es sumamente sencilla la herramienta de Classroom. Ustedes ya le han agarrado perfectamente a Forms, entonces sobre esa base es que vamos a trabajar precisamente este árbol de objetivos y ustedes ya van a poder ir llenando todos los elementos necesarios para que podamos trabajar toda la sistematización del curso que tenemos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que construimos el árbol de objetivos, ¿no? Primero, lo que tenemos que trabajar es nuestro árbol de problemas, que acá no tenemos, que lo hemos revisado con bastante precisión, y lo que vamos a hacer es cambiar, ¿no? ¿Notan ustedes? Vamos a darle la vuelta a nuestro problema. Teníamos una alta tasa de accidentes en la intersección. ¿Cuál es nuestro objetivo? Baja tasa de accidentes en la intersección. ¿Notan? O sea, cuando un problema está bien identificado, le damos la vuelta y ahí tenemos el objetivo. ¿Por qué? Porque como hemos definido como el objetivo, no como la falta de una solución, no, y además lo hemos definido también como la situación más negativa posible. Entonces, al darle la vuelta, inmediatamente ya encontramos cuál va a ser el objetivo que vamos a lograr. Han notado ustedes, y es parte del aprendizaje, por eso les decía, aprender es así, ¿no? Nadie nace sabiendo, ¿no? Por ahí más en el tiempo dice que nos van a implantar unos chips y ahí ya vamos a saber todo, ¿no es cierto? Pero faltan 200 años para que eso ocurra, ¿no? Mientras tanto, tenemos que hacer, han notado que varios de nosotros, o sea, los que hemos trabajado en este tema, hemos tenido varios problemas para que podamos identificar los objetivos. Esta es la razón. Ahora ya van a perfeccionar los trabajos que han realizado. No se preocupen, así también es en la práctica. ¿Qué es lo importante? Que ustedes no dejen la herramienta. Cada vez vuelvan a sus proyectos y vuelvan a construirlos de tal manera que perfeccionen. Por ejemplo, le han agarrado ustedes muy bien al tema de los indicadores, ¿no? Entonces, con esto van a poder perfeccionar sus objetivos y van a notar cómo se arma todo de esa manera. Entonces, en el caso eh, de los efectos, lo propio. Ya los convertimos en fines. La alta mortalidad se convierte en una baja mortalidad. El gran número de heridos en pocos heridos. Los mayores daños en la propiedad, menores daños. Hay una satisfacción con la autoridad electoral. Eso provoca que haya menores costos de atención de salud, que haya una menor inasistencia laboral, que haya bajos costos de reparaciones, se mantiene el apoyo electoral y eso va a significar mejor calidad de vida y una buena productividad. ¿Notan? Le damos la vuelta y ya vamos a saber a qué vamos a apuntar con nuestro programa y proyecto. Del lado de las causas, esta que era una, por ejemplo, esta velocidad imprudente que tenían
los conductores en cuanto a la velocidad de los vehículos, vamos a lograr una adecuada velocidad de los vehículos, un bajo número de peatones cruzando, una buena visibilidad y que exista la señalización. Eso vamos a trabajar en los medios para que haya una menor distancia a los semáforos, que exista un puente peatonal, que no haya vehículos estacionados, que haya un semáforo. Vamos a trabajar también en la prudencia de los conductores, en la prudencia de los peatones y que haya señales de prioridad. Todo esto que está a nivel de las causas es donde vamos a trabajar en el programa o proyecto. Si nuestro programa o proyecto es exitoso, vamos a tener una baja tasa de accidentes en la intersección y va a generar todos estos efectos. Acá al lado, acompañando precisamente todo esto, van a estar los indicadores. Los indicadores nos van a decir si es que estamos trabajando adecuadamente en en el avance del programa o proyecto y si evidentemente estamos o no mejorando la calidad de vida de la población. De esa manera es que vamos a trabajar el, el tema para lograr los objetivos del programa o proyecto, ¿no? Bueno, entonces, de esa manera va a quedar nuestro árbol de objetivos. Nuestro objetivo central, nuestro propósito va a ser bajar la tasa de enfermedades en la localidad. Estos son los fines que queremos alcanzar y estos son los medios que vamos a hacer. Ahora bien, a continuación, lo que se tienen que identificar son las acciones. Para cada base del árbol de objetivos, se busca creativamente al menos una acción que permita lograr el medio. A ver, un poquito para que veamos acá, ¿no? Queremos lograr una baja tasa de enfermedades en la localidad. Ahora, para cada uno de estos medios, tenemos que buscar una acción. Es decir, queremos lograr buenos hábitos de higiene en la población. Ok, ¿qué hacemos para lograr estos buenos hábitos de higiene? Queremos un adecuado acceso a centros de salud. Ok, ¿qué hacemos para acceder a estos centros de salud? Queremos que no haya contaminación del agua. ¿Qué hacemos para que logremos un agua que no esté contaminada? ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es establecer al menos una acción que nos permita lograr el medio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, para el tema de educación en higiene, vamos a hacer un curso de capacitación en higiene personal y manejo de alimentos, ¿ya? Pero ahí lo que tienen que entender es con precisión que cuando se capacita, la clave está en generar la capacidad. En otras palabras, que debemos ser capaces de que la gente, no, perdón la redundancia, debemos lograr que la gente tenga la competencia o la capacidad. Capacidad quiere decir capaz de. Ahora, esa capacidad tiene que ver en que cuando la gente aprende algo, lo internaliza y procede en consecuencia. A ver, para explicarlo en sencillo. Si yo me ocupo de enseñarles a manejar la herramienta del marco lógico, ¿qué se entiende? Que ustedes son capaces de aplicar el marco lógico al diseño de programas y proyectos. Saben planificar para ir a otro ámbito, ¿no? Yo les enseño a reparar instalaciones eléctricas en la casa. Entonces, cuando adquieren la capacidad, ya saben hacer eso. Yo les enseño a construir cohetes nucleares. Ok, ya tienen la capacidad para saber eso.
les explico cómo se tiene que manejar la higiene personal. Ah, ya, ok, entonces ya saben que todo el tiempo hay que mantener las manos limpias. Pero como es una capacidad, la aplico todos los días. Ese es el tema. No es simplemente que vayas, que se expliques, digamos, conceptualmente, así se tiene que hacer la limpieza. No, es desarrollar la capacidad. Esa es la diferencia en el enfoque moderno de enseñanza. Por esa razón, han notado, yo me estoy concentrando bastante con ustedes en que aprendan. Puede ser esta una clase teórica, les explico, no. Vamos a hacer cada una de estas cosas. Para que las vías a centros vecinos estén en buenas condiciones, vamos a mejorar el camino. Bueno, en este caso está Abancay, por el ejemplo, el contexto en el que ha sido construido. El mejoramiento del camino a Andahuaylas, ¿no? En otras palabras, vamos a mejorar los caminos. ¿Hay atención de centros de salud en la localidad? Vamos a construir un centro de salud. No hay contaminación del agua, vamos a construir una planta de tratamiento. No existe, o el alcantarillado necesitamos que exista. Vamos a construir un sistema de alcantarillado. Y para el buen manejo de los residuos sólidos vamos a mejorar la reducción y la disposición final. En este nivel vamos a trabajar. Estas son las acciones para que podamos entregar estos componentes. Y mediante ese mecanismo es que vamos a bajar la tasa de enfermedades. Ahora bien, es importante a continuación configurar las alternativas de proyecto o programa. Para ello, lo que tenemos que hacer es examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos. Tenemos que analizar su nivel de incidencia en la solución del problema. Tenemos que priorizar las de mayor incidencia. ¿Qué quiere decir todo esto? En otras palabras, puede ser que no tengamos todos los recursos para todas las acciones. Entonces, lo que tenemos que analizar, cuál de todas las acciones que estamos viendo son las que tienen mayor nivel de incidencia en la solución del problema. En otras palabras, si somos capaces de identificar qué vamos a hacer, vamos a ir a aquello que nos permite resolver de la mejor manera posible, ¿no? Para ponérselos en sencillo, por ejemplo, para hacer todas las acciones que estamos viendo en pantalla, vamos a necesitar como unos 4 millones de dólares. Bueno, no va a haber 4 millones de dólares, puede ser que solo tengamos 500,000. Entonces, tenemos que analizar cuál es el mejor camino para que alcancemos el mayor impacto. De esta manera es que vamos a priorizar las de mayor incidencia, vamos a verificar las interdependencias y agrupar las acciones complementarias. ¿Cuál es la idea? Que optimicemos el uso de los recursos, de tal manera que hay cosas que se pueden manejar en forma conjunta, de tal manera que no ampliemos ni establezcamos una burocracia frondosa para resolver estos problemas. Y sobre esa base vamos a definir alternativas con base en las acciones agrupadas. Vamos a verificar la factibilidad de cada alternativa. Desde el punto de vista técnico se puede hacer, por ejemplo, vamos a decir, vamos a construir un centro de salud, de acuerdo, hay un terreno, lo podemos hacer, ¿no? Si no, entonces mejor que no lo hagamos, ¿no? Desde el punto de vista social, la gente está de acuerdo con las alternativas que estamos proponiendo. Financiero, tenemos los recursos para hacerlo. Institucional, está en nuestra competencia hacerlo. Y desde el punto de vista ambiental, vamos a poder llevar adelante, por ejemplo, construir nuestro sistema
de alcantarillado sin dañar el medio ambiente. Entonces, todas esas situaciones tenemos que aprender a resolver. Si somos capaces de resolver todo este tipo de situaciones, lo que vamos a lograr es precisamente entusiasmar a la gente en las alternativas que estamos planteando. Bien. A ver, hasta ahí mis compañeros, no sé si hay alguna duda antes de que pasemos a revisar los indicadores que teníamos pendientes la anterior semana. Pueden, por si acaso, activar sus micrófonos los que deseen hacer alguna pregunta. Licenciado, buenos días. Buen día, Yo buen tenía día. una consulta Adelante. respecto a lo que son, tenía una duda respecto a lo que son las acciones. Tiene que ir formulado en base a los objetivos, al árbol de objetivos. Tiene que ser formulado en base a los medios o fines. Ya, a ver, vamos un ratito, vamos a volver a nuestra presentación. Necesito les explicaré bien, aprovechando el pánico. A ver, las acciones tienes que establecerlas de acuerdo a los medios. Ahora, no se olviden, estos medios de dónde han salido. Han salido del árbol de problemas, ¿no? Este era nuestro árbol de problemas. Hemos visto aquí las causas que generan los problemas. Esas causas las hemos dado la vuelta y los hemos transformado en objetivos. En este nivel es en el que tienes que trabajar las acciones. Es decir, vas a ir a las causas, vas a ir a resolver las causas que provocan el problema. Entonces, si notas de acá, lo que vamos a hacer, bueno, no en este ejemplo, sino en este ejemplo, hemos encontrado que había malos hábitos de la gente. Bueno, vas a querer generar buenos hábitos de la gente. Hay un inadecuado acceso a centros de salud, vas a generar un adecuado acceso a centros de salud. No hay contaminación del agua. Tu problema era que había contaminación del agua. Entonces, a este nivel trabajas. Trasladas todas esos componentes y vas diseñando acciones que permitan resolver las causas. Para utilizar el ejemplo de los médicos, lo que tienes que lograr es que, por ejemplo, tienes el síntoma es la temperatura, ¿no? El malestar general es el síntoma. El problema es una infección y la causa puede ser el virus del estafilococo, ¿me entiendes? Esa es la causa. Ahora, ¿cuál va a ser tu acción si eres médico? No vas a ir a bajarle la temperatura, no vas a ir a mejorarle la situación general, o sea, no le vas a dar un paracetamol, sino lo que le vas a dar es un antibiótico. ¿Por qué? Porque ese antibiótico tiene la tarea, tiene la función de liquidar, de matar al estafilococo. Liquidas al estafilococo en el cuerpo y lo que va a ocurrir es que inmediatamente el cuerpo va a mejorar, va a bajar la temperatura y la sensación de malestar va a desaparecer. Entonces, de esa manera es que logras resolver las causas del problema. Ese es el camino. ¿Ya? Creo que hay por ahí otra pregunta.
Sí, buen día, licenciado. Quería preguntarle sobre el ejemplo que nos ha dado. Es que usted nos ha mostrado en el ejemplo un problema y de ahí hizo las causas y los efectos que puede suceder. Y en eso, a lo que me he dado cuenta, creo que ya eran más problemas que teníamos que resolver. ¿Se puede eso o no? Y si no tenemos lo suficiente en la inversión para poder resolver, solo se puede, ¿cómo se podría dar una solución? Gracias, Laura. A ver, por eso les decía, ¿no? La clave, el secreto de ser un buen planificador es que sepas complicarte la vida. En otras palabras, tienes que ser capaz de ver cómo los problemas se encadenan entre sí y tienes que ser capaz de identificar el problema central, ¿ya? Es decir, haces este encadenamiento, por eso les decía, tiene que tener mucha creatividad para armar, para decir, por darles una idea, ¿no es cierto? Vamos a encontrar el problema de los bajos ingresos en la comunidad pesquera de Copacabana. Ahora, empiezan a identificar qué efectos tiene y qué causas. Los efectos pueden ser, por ejemplo, que tengan problemas de salud. A ustedes podrían decir, pero ¿qué tiene que ver la salud con los ingresos? Sí tiene que ver, porque si tienes bajos ingresos, no vas a poder ir a un hospital. Puede existir que esos bajos ingresos generen un bajo nivel de educación en la familia. Sí tiene que ver si tienes bajos ingresos. Y empiezas a ver las causas de esos bajos ingresos. Entonces ahí vas a notar que lo que explica ese bajo nivel de ingresos, por un lado, es el bajo nivel de ventas, la escasez de pescado, la contaminación de las aguas. Entonces vas armando, ¿no? Ahora, tu pregunta, Laura, es muy pertinente. ¿Qué pasa si no tienes todos los recursos que puedas hacer? Bueno, si no tienes todos los recursos, lo que tienes que hacer es priorizar. Tienes que priorizar para ir a la causa más relevante y aquello que puedas controlar. Ahora, cuando no tienes todos los recursos y no es capaz de atender los problemas, lo que va a ocurrir es que la solución de ese problema lo tienes que extender en el tiempo. Es decir, este año vas a solucionar una parte del problema. Al siguiente año vas a solucionar otra parte del problema. Ahora, como buena economista, lo que tienes que hacer es incidir en la sociedad. Por ejemplo, puedes decir a la gente, este es el verdadero problema. A esto tenemos que ir y solucionar. Fíjate qué interesante es esto. Por decirte, justo en esta época, bueno, ya han acabado las cumbres, ¿no? Digamos, entre el anterior mes y este mes, se hacen las cumbres por la planificación operativa anual, ¿no? Este en realidad debería ser el método para priorizar qué es lo que vamos a hacer. Pero como no hay, digamos, profesionales que sepan hacer esto, entonces el POA lo hacen estilo lluvia de ideas, ¿no es cierto? Uno está andando por ahí, le meteremos este empedrado, haremos la casa comunal, le pondremos un nuevo mástil a la plaza, cuando no hay una identificación adecuada. En Bolivia, yo les digo, gran parte de la solución está en el hecho de priorizar las acciones que debemos realizar. Lamentablemente, las acciones que realizamos no van en consonancia. Y ahí no quiero mentir, la gente se da cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué, digamos, en la anterior gestión se critica tanto el Museo de Orinoca? ¿No? Bueno, yo, por si acaso, soy afín a Evo Morales, no quiero que piensen que estoy haciendo una crítica de derecha, pero tampoco, eh, aún yo sea afín, no voy a tapar el sol con un dedo. La gente critica el museo,
¿Por qué? Porque dicen, esos recursos podían dedicarse a otra cosa. Hay una lista de prioridades, lo propio el Palacio, y varias cosas que ustedes pueden criticar que son verdad. O sea, ahí no hay que asustarse. Lo mejor siempre para, les digo, para saber qué tenemos que hacer es hacer un buen diagnóstico. Hay cosas que han sido mal hechas y eso es lo grande. En los municipios van a notar que el programa de inversiones no está adecuado precisamente a esto que estamos aprendiendo. Ahora, ¿ustedes qué tienen que hacer? Porque varios de ustedes van a trabajar en municipios, varios de ustedes van a trabajar en el nivel central. Aplicar esta herramienta. Y si tenemos estos recursos, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está nuestro árbol de problemas? ¿Cuáles son los problemas que tenemos que resolver? Entonces, de esa manera es que vas adecuando los recursos a aquellos problemas que son relevantes para nuestra sociedad. Muy bien, ¿qué más, mis compañeros? Ya a ver, mientras ustedes van pensando las preguntas, vayamos revisando algunos de los trabajos que están interesantes. ¿Ya? No sé si Jenny Cruz está con nosotros. Creo que no, ¿no? Pero igual, revisaremos. Ok, veamos. ¿O está por acá? Ah, perdón. Edwin Cuentas nos pregunta, ¿el árbol del problema lo vamos a realizar con respecto al tema que hemos estado haciendo? Sí. En realidad, el árbol del problema lo van a construir en función al programa o proyecto que están diseñando, ¿no? Van a notar que al final les va a salir un documentito bien bonito en función a todo lo que estamos aprendiendo. Ok, entonces vean ustedes, acá tienen el objetivo general del programa de Jenny es generar nuevos y más ingresos expandiendo el sector de la agricultura, llegando a transformar los recursos naturales, dando un enfoque de municipio productivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, notan, este es el objetivo, esto está relacionado con un problema, pueden hacer causas y pueden hacer efectos, ¿no? Pero además, acá van a notar que el tema del objetivo, en función a lo que estamos aprendiendo, se lo puede redactar de mejor manera, ¿no? Pero veamos los indicadores. El indicador va a ser porcentaje de los pobladores que perciben ingresos escasos y viven en pobreza moderada respecto al total de la población del municipio de Chulumani, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya pueden ver que el objetivo está relacionado a los ingresos, ¿no? Y para ello, lo que ha construido es un indicador que dice, es el IEPMS, que dice pobladores que perciben escasos ingresos y viven en pobreza respecto al total de la población del municipio de Chulumán. Entonces, ahí está claramente establecido cuál va a ser el indicador del objetivo que vamos a tener, ¿no? Está muy bien elaborado. El objetivo. ¿Cuál es el primer objetivo que está queriendo manejar Jenny? Desarrollar, aquí hay una P de más, desarrollar programas para el beneficio de las personas en temporadas de frutas para la elaboración y transformación de derivados de estos recursos, de estos productos y obtener mayores ingresos, ¿no? Bueno, aquí hay un temita que de redacción, pero van a notar con todo lo que estamos aprendiendo, rápidamente lo van a cambiar, ¿no ve? Entonces, sobre este objetivo, ahora aquí lo que tienen que tener cuidado es algo que ya los que me están siguiendo con atención se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre una acción y un objetivo. En este caso, por ejemplo, dice desarrollar programas para el beneficio de las personas en temporadas de frutas para la elaboración. En realidad, el desarrollar programas es una acción, ¿no? Y hay, digamos, una técnica. Van a notar que estos programas en realidad son más una acción.
cuando, digamos, un planificador se da cuenta que está trabajando en la línea correcta? Se da cuenta cuando tiene claridad respecto a lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Ahora, está bien, no se preocupen, no estoy criticando, digamos, porque en este punto, como estamos aprendiendo, es como aprender a andar, ¿no es cierto? No es que uno se levanta y empieza a correr, no, pues se cae, se tropieza, no importa, pero van a notar inmediatamente cuando vean el indicador por dónde está yendo, ¿no? Vean por dónde va el indicador. Tasa de crecimiento mensual de la cantidad de ingresos de los pobladores de Chulumani. Bueno, aquí esto no está relacionado con el objetivo, ¿no? Porque estamos hablando de indicador y aquí estamos hablando de la cantidad de pobladores con bajos ingresos y sobre la cantidad de pobladores con bajos ingresos mensuales. O sea, la fórmula del indicador está bien, pero no está relacionado con el objetivo. En realidad, el objetivo me da la impresión de que tiene que ver con la transformación en derivados de estas frutas. En otras palabras, podemos enlatarlas. Entonces, eso es lo que tenemos que medir en este programa, ¿no? Y el segundo objetivo es analizar los beneficios de la existencia de una agroindustria en el municipio que pueda generar más recursos y empleos en la región que ayuden a incrementar los ingresos y reducir el desempleo. A ver, veamos cómo está el indicador, tasa de crecimiento mensual de beneficios y empleo, incrementando el ingreso y reduciendo la pobreza y desempleo con la agroindustria, ¿no? Ahí vamos a tener un indicador que estoy viendo está más relacionado a un índice. Ah, no, perdón, es una tasa de crecimiento. Aquí estamos viendo los beneficiarios de un empleo sobre los beneficiarios de un anterior empleo, ¿no? Hay cierta relación. Sin embargo, yo creo que esto podría mejorarse en función a todo lo que estamos viendo, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta más, mis compañeros. Bien, entonces vamos a quedar el día de hoy acá. Como les había indicado, vamos a innovar con la herramienta de Classroom para que ahí podamos hacer un seguimiento aún más personalizado de lo que estamos planteando. Y la primera acción que vamos a hacer es que el video de hoy lo vamos a subir. Bueno, voy a darles también por WhatsApp, pero vayan incluyéndose a la clase de Classroom para que aquellos compañeros que no están pudiendo seguirnos directamente, ahí tengan todos los temas y podamos trabajar en forma conjunta. ¿Ya? Muchas gracias por su gentil atención y nos vemos el día martes.